6:52 de la mañana, tema de gran interés para los venezolanos, cómo está el tema de la energía, del petróleo, las estrategias, los ingresos. El presidente de Petróleos de Venezuela y ministro de Petróleo, Rafael Telechea, aseguró el viernes que hay más de 20 empresas solicitando licencias para trabajar en Venezuela. Ahora, existen unas sanciones que imponen limitaciones. Vamos a intentar entender el mensaje de Telechea con nuestro invitado Oscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. Diputado, bienvenido. Buenos días, Eduardo. Siempre un placer conversar contigo. Qué bueno. ¿Cómo debemos ver, entre comillas, esa cola de más de 20 empresas que están a la espera de licencias para trabajar en Venezuela? La primera cosa que hay que decir, y es el gran punto de partida, es que la política norteamericana frente al petróleo venezolano cambió. Cambió cuando se produjo aquella licencia general, la licencia 44, que estableció la posibilidad de la comercialización del petróleo de todo Occidente y de empresas norteamericanas concretamente, con Venezuela, con PDVSA y con el Banco Central. Y luego cuando se restringe como medida de compensación política, si se quiere, por las respuestas del gobierno venezolano, se restringe la licencia. La propia licencia general en su texto dice que todo el que quiera hacer un negocio con Venezuela puede ir a solicitar una licencia particular, y así lo han venido haciendo. Así como te dice Telechea que ya hay 50 empresas en cola solicitando su licencia entre la Oficina de Activos del Tesoro norteamericano, también es necesario saber que ya se produjo la licencia Repsol. Ya Repsol tiene una licencia vigente para operar en Venezuela. Ya se produjo la licencia de Morel & Prom, que también está en Venezuela. Es decir, las empresas transnacionales petroleras que están en Venezuela y que han ido a solicitar licencia ya tienen licencia. Y en el caso, fíjate, por ejemplo, en el peor momento de la situación de sanciones, la única empresa autorizada para comercializar petróleo en los Estados Unidos era precisamente una transnacional petrolera norteamericana. Pareciera un contrasentido, pero es que el negocio petrolero está por encima de las diferencias políticas entre los gobiernos de Venezuela y Washington. En consecuencia, pareciera que el gobierno de los Estados Unidos se ha dado cuenta que Venezuela es el socio confiable que necesita para poder regularizar esa ausencia de 2 millones de barriles diarios que tiene en el mercado norteamericano. Sobre todo cuando ahora tienes una Rusia en guerra con Ucrania, cuando tienes el conflicto Israel-Hamás en la entrada del Medio Oriente, en la salida del Golfo Pérsico, por donde pasa el 60% del petróleo del mundo, y cuando tienes a un Irán prácticamente en una situación de preguerra, que también es un gran productor de petróleo en el mundo. En consecuencia, pareciera que lo inteligente por parte del gobierno de los Estados Unidos es permitir que la comercialización del petróleo venezolano se produzca en condiciones normales, y si bien antes lo permitía a través de la licencia general, ahora lo está permitiendo de la misma manera, pero con licencias particulares para cada negocio en particular. Fíjate, eso luce una muy buena noticia para Venezuela. Hay que ver ahora cómo Venezuela aprovecha ese entorno que acabas de describir, influido por conflictos, ese interés, esa cola, que tú decías 50, Telechea Leo dijo 20. Al final la cola es de ¿cuántas empresas aproximadamente? Es de por lo menos 50, ¿sí? Porque además hay mucha gente interesada en venir a hacer negocio petrolero en Venezuela, porque es un negocio muy rentable. Fíjate, por ejemplo, en algún momento la política del presidente Chávez decidió abandonar el lago de Maracaibo como gran centro de producción petrolera, pero en la cuenca del lago de Maracaibo tú metes un alfiler y sale petróleo. Caray. En consecuencia es un petróleo mucho más liviano, mucho más barato de sacar, y decidimos irnos a la faja a buscar un petróleo mucho más pesado, que tiene muchas más complicaciones y que requiere de una gran inversión. La otra cosa que es indispensable saber es que en el negocio petrolero las inversiones son siempre a mediano o largo plazo. Y Venezuela, si bien se ufana de decir que tiene las mayores reservas del mundo, podemos correr el riesgo de quedarnos con esas reservas ahí enterradas, que pasen estos 40 años, que son los 40 años de vida útil del petróleo, y no las hayamos sacado. En consecuencia, es indispensable que Venezuela se muestre frente al mundo como un socio confiable para que venga la inversión internacional. ¿Por qué? Bueno, porque el negocio del petróleo es de las grandes transnacionales petroleras, de las que saben hacer el negocio petrolero. Esas transnacionales, esas 50 empresas que están en cola,
deberían entrar en el juego sin problema, progresivamente. Deberían entrar sin ningún problema, pero es que además no es solo empresas, no solo son grandes transnacionales que vienen a explorar petróleo, son gente que viene a prestar servicios. Por ejemplo, yo decía que con el tema del lago de Maracaibo, cuando se produjo la expropiación de los activos de las empresas de servicios en el lago de Maracaibo en el año 2009. Que si las gabarras, todo las aquello, gabarras, ¿no? El que tenía una lancha, el que tenía unos mecanismos que prestaban servicio a la industria petrolera, se acabó con el lago porque no hay quien le preste servicio. Y entonces se nacionalizó un negocio que ahora no lo hace ni el Estado venezolano que lo nacionalizó, ni los privados que lo hacían porque les está prohibido. En consecuencia, nosotros estamos trabajando en la Asamblea Nacional una propuesta de la gente de la Cámara Petrolera Venezolana en el plan de volver a recuperar el lago y que pueda venir todo el mundo que quiera a prestar servicios en el lago de tal manera que vuelva a ser un negocio para las empresas privadas, medianas y pequeñas, y que las empresas PDVSA y las otras empresas que están explotando petróleo en el lago puedan tener unas empresas de servicio confiables que les sirvan como apalancamiento para tener una mejor producción petrolera en el lago. Creemos que hay que recuperar el lago y la recuperación del lago necesariamente es la recuperación del activo petrolero del Estado Zulia. Estamos escuchando y viendo a Oscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. Te está escuchando mucha gente que probablemente va para su trabajo en este momento, gente humilde, a quien el salario no le alcanza. A esta hora te está escuchando el que abrió su negocito hace poco o su gran empresa o quiere que su industria se reactive. Esto que estás explicando, ¿de qué manera influye en este tipo de personas, en el venezolano común? Tú sabes que la nacionalización del petróleo y la creación de PDVSA en los tiempos de los gobiernos de la democracia civil, en el gobierno del presidente Pérez concretamente, fue el gran democratizador del ingreso en Venezuela. Nosotros los venezolanos todos somos en teoría los dueños de todo lo que está en el subsuelo venezolano. En consecuencia, ese petróleo es de todos los venezolanos y el Estado solamente funge como una especie de administrador de esos bienes que son de todos nosotros. En consecuencia, en los tiempos de la democracia civil, PDVSA recaudaba la venta de nuestro petróleo, la entregaba vía de impuestos al Banco Central de Venezuela, al Ministerio de Finanzas, y ese ingreso se redistribuía entre todos los venezolanos. Luego vino el presidente Chávez y nos dijo que PDVSA era de todos, pero acabó con PDVSA. Y redujo la producción de 3 millones de barriles diarios que la recibió. Llegó un momento que llegó a estar hasta en 300.000 barriles. Hoy estamos cerca del 1.000.000 y ojalá podamos recuperar, como decía el presidente PDVSA en estos días, una producción de 1.200.000 para finales de este año. Yo aspiro que eso sea así porque además Venezuela es por esencia un país petrolero. Su gran actividad económica, su principal actividad económica es el petróleo y tenemos que dedicarnos a hacer lo que sabemos hacer. Cuando pusimos a PDVSA a vender pollo en los mercados de cielo abierto o cuando pusimos a PDVSA a tener cosas distintas al negocio petrolero, se distrajo en eso y abandonó su esencia real, que es producir petróleo. Hoy PDVSA es una operadora, si se quiere, de menor entidad frente a las privadas que son socios de PDVSA y que son mucho más eficientes en la producción del petróleo. Hoy el 60 o el 70% del petróleo que produce Venezuela lo produce a través de las asociaciones con los privados. Bueno, diputado, agradecido por todo el aporte de su análisis, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. Ojalá que todos estos procesos avancen. Bueno, y que este es el elemento que puede realmente dinamizar la economía venezolana y tener una mejor calidad de vida de todos los venezolanos. Y que estos recursos sean bien administrados. Que sean bien administrados y que lleguen a donde tienen que ir. Fluyan y chorreen hacia abajo para la gente. Así es, así es. Bueno, hasta pronto. Muchísimas gracias, Eduardo. Amigos, regresaremos.